¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta conversación del Heraldo de Puebla, por supuesto en el podcast A Profundidad. Lalo Castillo, diputado federal electo, ex presidente del Congreso, ex diputado local, y yo podríamos ponerle ex muchas cosas, pero más allá del pasado, pues vemos hacia el futuro, mi querido Lalo. Claro que Bienvenido sí, y gracias. Gracias, Eric. Gracias al Heraldo, gracias por la oportunidad, por el espacio que siempre nos brindan ustedes en los noticieros, los portales, las redes, que hoy son muy importantes. Muchísimas gracias. Al contrario, con mucho gusto. Oye, preguntarte, el tema sin duda legislativo y de debate público es el tema de la reforma al sistema judicial, ¿no? Así es. Es muy amplio y que se ha concentrado de repente la discusión pública es solo en un aspecto de la reforma, pero pues, me gustaría ir mucho más allá. Por supuesto. El bosque en lugar del árbol. Explicarte que estas reformas, 18 fueron las que mandó el presidente Andrés Manuel por ahí del mes de febrero, si no me equivoco, el 5 de febrero al Congreso de la Unión. Día de la Constitución. El Día de la Constitución. Se planteó que obviamente que teníamos que ganar las elecciones federales para que se pueda construir ese plan C de estas reformas. Y una de las grandes reformas importantes pues es la reforma judicial, entre muchas, son 18. Viene la del INE, viene una reforma muy importante a la ley del ISSSTE a nivel nacional, que sin duda será trascendental. Viene el tema de la revocación del mandato, de la no reelección, que esa la estaremos discutiendo más adelante, pero principalmente ya se ganó. A ver, ganamos las diputadas y los diputados. Bendito sea Dios, las 16 federales en Puebla, las locales igual, y eso nos da margen para que vayamos discutiendo, revisando, para que nos sentáramos ya con la bancada nacional de Morena, la próxima en el Congreso Federal. Y una de las cosas que también hicimos es que nos sentamos ya con la presidenta electa, la presidenta Claudia Sheinbaum, con el próximo coordinador, que estoy muy seguro que será don Ricardo Monreal Ávila, y en ello nos discutimos todos los diputados de Morena. ¿Qué viene? Nos pidieron primero revisar en qué consiste la reforma al Poder Judicial, en qué consiste, cómo viene, cómo se llevará a cabo, cómo se elegirán los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, también de los tribunales de los estados, también los jueces de los tribunales de circuito, y a razón de eso lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Lalo Castillo, pues es implementar foros en mi Mixteca, foros en mi distrito de la reforma judicial. Ahí es donde estamos informándole a la gente a ver en qué consiste y cómo va la reforma judicial del Poder Judicial a nivel nacional en el próximo Congreso, que seguramente nos estará mandando la reforma la presidenta Claudia Sheinbaum por ahí los primeros días del mes de septiembre. De acuerdo. Por ahí estamos. A ver, yo estaba escuchando mucho lo que dice el presidente, lo que dice Claudia Sheinbaum, en el sentido de que necesitamos un Poder Judicial autónomo, mucho más autónomo de lo que hoy tenemos, y sobre todo honesto, transparente. Estoy totalmente convencido de que así debe ser. Y otra cosa, sí debe ser la justicia pronta y expedita. Hoy no lo es. Duran muchísimo los juicios. De 1 a 6 años, ¿eh? Imagínate eso. Estoy hablando mínimo. Los ganan quienes tienen recursos para hacer lo que le llaman el gasto procesal. Ese es espantoso. Y la otra parte sí creo que sí los jueces sí necesitan tener un respaldo institucional. Ahí sí creo que no podemos decir, pues si no quiere que se dediquen a otra cosa. No, necesitamos fuertes, jueces seguros. ¿Y cómo lograr pues una reforma que garantice? La misma reforma contempla que de ahora, tú lo acabas de decir, los tiempos son muy largos, agobiantes, agotantes. Definitivamente lo he manifestado como abogado. No como juez, yo respeto, hay muchos jueces muy centrados, respetados también como magistrados, sin duda alguna. Yo tengo muchos amigos de ellos y no puedo hablar que todos sean malos, al contrario, para mí han sido muy buenos, pero te puedo decir que la misma reforma contempla los tiempos para que un asunto, un juicio, un proceso y procedimiento son cosas diferentes. Hoy en día una carpeta de investigación, ¿cuántas tienen los ministerios públicos archivadas? ¿Cuántos tenemos en fiscalía? Miles de ellas. ¿Y cuál es el trámite o el tiempo? De 1 a 6 años. Con la reforma se contempla que el tiempo máximo sea de 6 meses. Fíjate.
Y si en esos 6 meses no resuelves esa carpeta de investigación, ya sea el Ministerio Público o los jueces, lo que tiene que hacer es, ya sea el juez, dar un informe detallado a 2 áreas que se crean muy importantes: el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Suprime el Consejo de la Judicatura, porque hay que decirlo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser juez ni parte. Era juez y parte, era presidente, pero también era presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A dónde acudes? Tú como funcionario, como servidor público, como ciudadano, si el mismo presidente de la Suprema es el que autoriza, es el que paloma o es el que te etiqueta. No podemos. Primero la reforma dice, a ver, fuera Consejo de la Judicatura, y se crean estos 2 entes importantes que ayudarán a servir, pero también que estarán a la observancia de que si no cumple los tiempos de informe, tienes que rendirle el informe. ¿Por qué? ¿Por qué, juez? ¿Por qué, magistrado? ¿Por qué no estás acatando el tiempo que se marca la ruta? Entonces, con ello estamos abatiendo los tiempos. Estamos garantizándole a la ciudadanía que se les dé certeza jurídica. Hoy en día no tenemos certeza jurídica a los ciudadanos. Lo he manifestado con mucha prudencia. Sale el que tiene para pagar, o el que tiene, disculpa por decirlo así, o el que tiene para ampararse. Y eso no puede ser. ¿Cuántas cárceles existen inocentes? O presos que no tienen sentencia. O presos que no pasan tienen. Años ahí sin sentencia. Años llevan esperando una sentencia cuando los tiempos y la vida se te agotan. Así es. Entonces, con esta reforma se contempla tiempos. Ahora, ya lo hicimos en Puebla. Ya reformamos el Tribunal de Justicia en el Estado. ¿Cómo hicimos en Puebla? Le dimos autonomía, pero también le dimos prontitud, pero también le garantizamos a la ciudadanía, pero a los que están adentro trabajando, que sea un poder judicial autónomo, pero también que sea un poder práctico, garantizándole que sea, oye, que se innove, que los tiempos sean menos estresantes. Lo mismo podemos hacer a nivel nacional. La mediación como un recurso para evitar llegar a juicio. Así es, sin duda alguna. 2 partes se sientan a negociar con justamente la autoridad del medio, resuelvan y se ahorran tiempo, dinero y por supuesto pues muchos dolores de cabeza. Esta reforma viene contemplada en ese escenario, Eric. Entonces yo lo veo muy bien. Sin duda lo estoy llevando y le estoy explicando en los foros a la ciudadanía, abogados. Se han llegado conmigo bufetes de abogadas y abogados donde me cuestionan, y yo les he dicho, a ver, ellos me han preguntado el miedo que tiene un abogado, es que va a llegar fulano y sutano ahora a ser magistrado, a ser juez. No es cierto. La reforma también contempla que los que tengan carrera judicial, un currículum obviamente bien minimizado, bien revisado, ¿quiénes van a elegir? ¿El Senado? El Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, sin duda, y el Poder Judicial, junto con la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero sin duda la mayoría de propuestas se les va a quedar al Poder Judicial todavía. Entonces no estamos diciendo, oye, vamos a tener el control. No, lo único que estamos haciendo con esta reforma, Eric, a ver, y lo digo como legislador, no como jurista. Yo me he dedicado a ser legislativo y respeto mucho la abogacía y respeto mucho el ámbito del jurista. Pero si el Poder Ejecutivo es electo por el pueblo, el Poder Legislativo somos electos por el pueblo, ¿por qué el Poder Judicial no se elige? Eso es lo que se requiere también, que el Poder Judicial se elija respetando su autonomía. ¿Y cómo se respeta la autonomía? A través de la carrera judicial. Eso es lo que se requiere y eso es lo que se quiere. No se pretende invadir los poderes, invadir los espacios, invadir el trabajo. No se necesita nada de ello, al contrario, se necesita solamente que nos pongamos de acuerdo. Y para eso estará una autoridad, el Instituto Nacional Electoral, que será el encargado de realizar una elección. De acuerdo. Pues lo importante es que para ser país hagamos política, y yo creo que a pesar de tener pues la mayoría abrumadora, pues lo que hoy está haciendo la 4T es escuchar a las voces de expertos de derecho, de abogados, de barras, de colegios, en fin, y escuchar también al Poder Judicial para, bueno, pues las recomendaciones que hagan, pues a lo mejor se hacen ajustes a la propuesta. Esta idea de ni una coma se le cambia a la iniciativa,
no creo que sume, que aporte nada. Hay grupos parlamentarios que seguramente se estarán revisando, ¿verdad? Que estarán proponiendo alguna propuesta modificatoria, sin duda, no porque seamos mayoría en el próximo Congreso Federal, significa que vamos a hacer todo como se dé a nuestro gusto. Yo no creo en ese tipo de especulaciones, al contrario, pero sí te puedo decir que estamos garantizando la autonomía. No, tú eres ejemplo justamente de un poder legislativo local que discutía, que negociaba y que acordaba y siempre entre los de diferentes grupos parlamentarios, claro. Y siempre se les escuchaba y siempre se les permitió ellos proponer. Nunca fuimos acotados ni nunca tampoco fuimos arbitrarios. Decir esto va a ser así, tiene que ser. Fuimos muy respetados. Entonces, en ese sentido, Eri, te puedo decir, ya se tuvo el martes de esta semana el foro en Puebla, donde estuvieron los poderes judiciales de varios estados, alrededor de 14 estados estuvieron aquí en representaciones, algunos presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados, estuvimos legisladores federales, locales, escuchando la propuesta de la reforma, en el debate, en el diálogo, cómo viene, y en ese escenario puedo decirte que estamos escuchando a todos, y nuestra responsabilidad como diputados electos federales, pues es escuchar al pueblo, el pueblo no se le tiene que engañar, se le tiene que escuchar, y el pueblo decide. Yo creo en el tema, en el diálogo, que más bien en la frase que dice el señor presidente Andrés Manuel: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Yo escucho al pueblo en ese sentido. Lalo, te aprecio mucho que hayas venido. ¿Algo que quieras agregar? Solamente decirte que esta semana que viene estaremos en la Mixteca también dialogando, dando a conocer nuestros foros, y a través de tu espacio hago una invitación también. Estaremos ya en los próximos días con nuestro tercer informe como diputado local, que haré invitaciones a todos ustedes, pero sin duda puedo decirle a la ciudadanía de todo el Heraldo, a través de este gran espacio que me das y que me con mucho gusto, decirles muchas gracias, que nos escuchen, y decirles que aquí vamos a estar desde el Congreso Federal también haciendo las cosas como se deben. Muy bien. Pero Lalo, gracias por venir. Gracias, Eric. Gracias. Buena tarde. Lalo Castillo, legislador federal electo, está a punto, unas semanas de asumir una curul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Gracias. Nos vemos la próxima, y lea, por supuesto, esta entrevista en elheraldodepuebla.com y en el impreso El Heraldo de Puebla. Muchas gracias.